Pero buenas noches. Buenas noches, man. Buenas noches. Creo que ha pasado, ¿no? Se ha entrecortado. Bueno, yo no me di de cuenta, no estaba avanzando, pero de todas formas, espero que se haya grabado. Si no se grabó, pues voy a hacer un resumen, ¿sí? Voy a entender que eh, pasó ya, ¿no? Sí, compañero, sí, todos se retiraron. Ya yo, Sí, ahí apareció la señal. sí, Si le mando un justo. mensaje al grupo de la EMI, Hola, hola. Sí, te escucho, te escucho, te cuento entrecortado. Creo que es la ahora señal, ¿no? sí, Está. sí, está mal la señal, está baja. Yo la escucho bien, pero al principio no se escuchaba absolutamente nada. Ok, muchas gracias, ingeniero. A ver, Al vamos a grupo probar. sería un mensaje, ¿Cómo? al grupo de WhatsApp de la EMI sería mandar Ya. un mensaje para que se conecten. Ok, sí, creo que sería lo mejor. Buenas noches, ingenieros. Van a disculpar, creo que bueno, se entrecortó, ¿no? Yo es- no, ni cuenta que me estaba dando, pero sí se paró hace un buen tiempo. Otra vez voy a hacer un resumen, bueno, de lo que ya se estaba haciendo estos cálculos. Ya. Mil disculpas de nuevo. Por favor, si se entrecorta, eh, bueno, voy a tratar de preguntarles cada 10 minutos. Bueno, igual de todas formas, voy a estar pendiente nomás de la conexión. Ya. Lo que habíamos mencionado es que en la sesión anterior habíamos visto las vibraciones libres de sistemas no amortiguados, ¿verdad? Y básicamente la ecuación de un sistema de múltiples grados de libertad libre, ¿no? Esta era la ecuación diferencial. Habíamos visto que es una ecuación matricial. Por eso estoy colocando aquí la matriz de masa multiplicado por el vector de aceleraciones más la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos igual a un vector de cero. También habíamos visto que para calcular la solución de este problema, podemos, por así decirlo, darnos diferentes tipos de solución, es decir, ver qué tipo de solución satisfacería a esta ecuación diferencial. Y entre las diferentes soluciones que podríamos darnos, esta sería una de las más adecuadas, ¿ya? O bueno, una que cumple. Obviamente, si ustedes se dan otro tipo de solución, lamentablemente no va a cumplir o no va a satisfacer a la ecuación, al sistema de ecuaciones diferenciales o a la ecuación matricial, llamémoslo. Entonces, si nosotros nos damos una solución, es decir, el vector de desplazamientos que sea igual a un vector A, que yo le he denominado un vector de amplitudes, vean que este vector de amplitudes no depende del tiempo, multiplicado por seno o por una
función armónica. ¿Por qué armónica? Porque sabemos que un sistema de múltiples grados de libertad, ¿no? En vibración libre, pues tiene ya dice su nombre, vibración, es decir, empieza a oscilar, ¿no ve? Respecto a una posición de equilibrio. Por eso es decir, las funciones armónicas seno, coseno tienen esa característica. Entonces, si manejamos esto de acá, vamos a derivarlo dos veces. Su derivada dos veces sería de esta forma, ingenieros. Esas dos reemplazamos a la ecuación diferencial. Si los reemplazamos a la ecuación diferencial, nos da esta otra ecuación. Nos da esa otra ecuacióncita. De esa otra ecuacióncita, o sea, estamos reemplazando nomás. Reemplazamos, en vez del vector de aceleraciones, colocamos menos vector de amplitudes, frecuencia al cuadrado por el seno. Y en vez de el vector de desplazamientos, colocamos vector de amplitudes por el seno. Mire que puedo factorizar el seno y también puedo factorizar el vector de amplitudes. Bueno, no es que estoy factorizando, ¿no? Porque como son operaciones matriciales, no existe eso de factorizar, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer solamente es una especie de agrupación. Una vez que tengamos ello, como el segundo miembro tiene que ser un vector de ceros, entonces el seno es diferente de cero, ¿no ve? Porque este seno, primero, depende del tiempo. Segundo, nos da por así decirlo, la vibración, ¿no ve? La oscilación del sistema. Así que esto no puede ser cero, porque si seno valdría cero, pues no existiría movimiento. Entonces, ese seno pasa a dividir, ¿no ve? Porque es un número de paso. No, esto no es un vector, no es nada, es una constante, llamémoslo. Pasa a dividir al cero, desaparece. Ahora ahí solamente nos queda la rigidez, lo voy a colocar delante, la matriz de rigidez menos la frecuencia al cuadrado por la matriz de masa. Todo ello está multiplicado por el vector de amplitudes. Eso es igual al vector de cero. Si se dan de cuenta que hay un producto y en ese producto A vale cero, si A vale cero se cumple la igualdad. Pero si A vale cero, miren que si el vector de amplitudes vale cero, si esto valdría cero, si este valdría cero, ¿qué significa? No habría movimiento, ¿no ven? Si A vale cero, ya no hay movimiento tampoco. Entonces no habría un vector de desplazamientos. Por lo tanto, A tiene que ser diferente de cero. Entonces, si es diferente de cero, la única solución sería que lo que multiplica al vector de amplitudes tiene que ser cero. Entonces, lo único que quedaría es que esto de acá sea cero, porque tiene que ser el producto, tiene que valer cero. Entonces, ahí, para resolver ese problema, lo que hacemos es sacar su determinante. Esa determinante vamos a sacar, recuérdense que la matriz de rigidez conocemos, la matriz de masas conocemos y con ello solamente nos faltaría calcular, ¿no? Las frecuencias. ¿Ven? Por eso en muchos casos a esa ecuación se lo denomina la ecuación de frecuencias, ¿ya? Esta es una ecuación matricial, por si acaso. Entonces, lo que les decía de acá es, se resuelve en términos de frecuencia al cuadrado. Si el sistema tuviera n grados de libertad, esta matriz sería de n por n, si el sistema fuera de n grados de libertad. Por lo tanto, tendría n soluciones, frecuencia 1, 2, hasta n. De ahí, lo que les dije es, ordenamos de menor a mayor. Como yo tengo las frecuencias al cuadrado, sacamos raíz y con eso ya tenemos la frecuencia 1, 2, 3 y así, ordenado de menor a mayor. A la menor les mencionaba que se suele denominar la frecuencia fundamental. Ahora, si queremos calcular sus periodos, periodo es 2pi sobre la frecuencia 1 para el cálculo del periodo 1. Para el cálculo del periodo 2, 2pi sobre la frecuencia 2 y así sucesivamente.
Si las frecuencias están ordenadas de menor a mayor, los periodos vean que son recíprocos de las frecuencias, por lo tanto serían ordenadas de mayor a menor. ¿No ve? Automáticamente nos daría. Donde el periodo 1 también se suele denominar el periodo fundamental. Ahora, eso es algo que ya habíamos estado haciendo la anterior sesión. Ahora lo que vamos a hacer, lo que nos concierne son el cálculo de las formas modales de vibración. ¿Cómo serían las formas modales? Básicamente de la ecuación 1, si se dan de cuenta, aquí está. Entonces vamos a reemplazar las frecuencias que hemos hallado. Cada una de las frecuencias que hemos hallado vamos a reemplazarla. ¿Ya? Reemplazamos las frecuencias, con ello vamos a poder calcular el valor de A. ¿Ya? El valor de A que yo les había mencionado que son las amplitudes, también se lo suele denominar como un vector de forma del sistema. Vector de forma del sistema. Como notarán, no va a depender del tiempo. Ese vector de formas, vamos a ir dándonos de cuenta que básicamente, ¿qué es ese vector de formas? Es básicamente la información de los desplazamientos de cada grado de libertad. De cada grado de libertad. Si hablaríamos de un edificio, sería los desplazamientos de cada entrepiso. ¿No ve? Los desplazamientos de cada entrepiso. Ahora sí, lo que hacemos sería, esto estaba haciendo, ¿no? Y se ha cortado. ¿Ya? Otra vez, porfa, acá su atención. Este lo voy a borrar. ¿Ya? Listo, no sé qué ha sucedido acá. Esto, ya está. Como ejemplito, para que se entienda bien, yo les había, bueno, estaba mencionando de que nos vamos a dar este problemita. Dice, es un sistema mostrado en la figura, hallar las frecuencias, los periodos y las formas modales. ¿Ya? Miren, yo me estoy dando un valor cualquiera. Si se dan de cuenta, es un edificio simple de 2 niveles, donde el grado de libertad U sub 1 corresponde al primer entrepiso, U sub 2, el grado de libertad 2 al segundo entrepiso. Las masas me voy a dar del entrepiso 1, 3, del entrepiso 2, 2. Las rigideces me voy a dar del entrepiso 1, 4 y del entrepiso 2, 3. Ya me estoy dando cualquier valor adimensional. Ya por ahora no nos preocuparemos mucho por sus unidades. Ahora, sabemos que la matriz de masa es una matriz diagonal. Se llama diagonal porque solamente tiene elementos en la diagonal principal y en todos los demás es cero. Habíamos visto que para un edificio simple, la matriz de masa, como es un sistema de 2 grados de libertad, la matriz va a ser una matriz de 2 por 2. Colocaremos masa 1, masa 2, vale 3 y 2. Y lo demás 0. Y aquí abajito yo se les estaba colocando básicamente una formulita para calcular, bueno, la formulita, algo que ya habíamos deducido para un edificio simple, pero de n grados de libertad. Así sería, ¿ven? Es una matriz diagonal. Lo mismo, la matriz de rigidez para un sistema de 2 grados de libertad, habíamos deducido que es de esta forma. Si queremos hallar la matriz de rigidez de un sistema de n grados de libertad que corresponda a un edificio simple, es un edificio como esto, tiene esta forma, ¿no? K1, K2, menos K2, menos K2, K2 más K3, menos K3, menos K3. Este es K3. Y, y así sucesivamente, ¿ven? Entonces, algo que se puede notar de acá es que esta matriz es una matriz, primero, simétrica. Simétrica respecto a la diagonal principal. Respecto a la diagonal principal, vean, se repite, simétrica. No todos, obviamente, los elementos son diferentes de cero. En cambio, en la matriz de masa, todos los elementos diferentes a la diagonal principal son ceros. Aquí no todos, si se han dado de cuenta.
¿Listo? Nada más. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar a la ecuación de frecuencias para hallar las frecuencias. Colocaremos la matriz de rigidez. Ahí está reemplazando nuestros valores, ¿no ves? Rigidez 1, rigidez 2. Si sumamos sería 7, menos 3 y 3. Ahora hacemos esta operación, la matriz de rigidez menos frecuencia al cuadrado por la matriz de masa. Si se dan de cuenta, ingenieros, ahí es una resta. Cuando hacemos una resta o suma de matrices, se suman componente con componente, ¿verdad? En una suma y resta. Por eso, con verdecito, se los he colocado con rosadito, con cafecito y con este naranjita. Si hacemos esa resta, sería 7 menos la frecuencia, la formulita al cuadrado y por 3. Ahí está. Para este elemento de la matriz en que se encuentra en la primera fila y la primera columna. La que se encuentra en la segunda fila, la segunda columna, pues sumamos. Sería menos 3 menos frecuencia al cuadrado por 0, que sería menos 3 nomás. De esa forma hacemos estas operaciones y tendríamos esta matriz de 2 por 2. Sacamos su determinante. Si sacamos su determinante y resolvemos, nos va a dar dos frecuencias, como les había comentado, ¿no ven? Si es un sistema de 2 grados de libertad, pues les va a dar 2 frecuencias. Si tiene n grados de libertad, les va a dar n frecuencias. Entonces ya tenemos las frecuencias. Vamos a ordenar de menor a mayor. El menor se va a llamar 1 y el mayor 2. Si hubiera 3, lo ordenamos. El menor 1, el intermedio 2 y el mayor 3. Listo. Sacamos las raíces. Con eso ya tenemos las frecuencias y el periodo 2pi sobre la frecuencia. Para el periodo 1, 2pi sobre la frecuencia 1. Y lo mismo para el periodo 2. Vean, con eso ya tenemos las frecuencias y los periodos. Listo. Ahora, lo que sigue, esto es lo que íbamos a hacer en la sesión de hoy. El cálculo de las formas modales. Lo que voy a hacer es, nuevamente voy a agarrar la ecuación 1. La ecuación 1, que sería rigidez menos frecuencia multiplicado por la matriz de masa. Si hacemos esa resta, nos da esto. Nos da esto. Bueno, lo voy a colocar aquí con un... aquí está. Esta sería la ecuación 1. ¿No ve? Esta ecuación 1. Si reemplazamos, ahí está la ecuación. Entonces, teniendo esa ecuación 1, miren, este vector era el vector de amplitudes. ¿No ven? Este vector de amplitudes, si ustedes observan, medio que no sé cómo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, las frecuencias son 2. Podrían ver obviamente más en sistemas de más grados de libertad. En este caso son 2. Entonces lo que se suele hacer es manejar esta notación. El vector de amplitudes lo vamos a llamar A sub 1 y A sub 2, donde el 1 y el sub 2 corresponden al grado de libertad. Es decir, A sub 1 corresponde a la amplitud del primer grado de libertad, es decir, de U sub 1. Y A sub 2 correspondería al segundo grado de libertad, es decir, a U sub 2. Y voy a colocar otro subíndice que yo lo he denominado N. Otro subíndice que lo he denominado N, donde ese subíndice, ingenieros, va a representar el modo. Es decir, como yo tengo dos frecuencias, cada una de esas frecuencias va a corresponder a un modo. Por eso significa, si habláramos de frecuencia 1, correspondería al modo 1. Entonces, miren aquí, A sub 1 y A sub 2. Y el otro subíndice, como estamos hallando para la frecuencia 1, que va a corresponder a un modo 2, voy a colocar otro subíndice 1 y 1, porque corresponde al modo 1. Ya, se suele manejar por convención ello. Ahora, reemplazamos la frecuencia 1 al cuadrado. En vez de frecuencia, reemplazamos frecuencia 1. Ahí está, ya estamos, ya hemos reemplazado. Hacemos las operaciones respectivas. 7 menos 3 por 0.623. Aquí está.
Ya está las operaciones. ¿Me entienden? Ahora, ahí, si usted hace la multiplicación A sub 1 por 5.131, aquí está. Si hace la otra multiplicación, menos 3 por A sub 2 igual a 0. Y si hacemos la otra multiplicación de la otra ecuación, sería menos 3 por A sub 1 más 1.754 por A sub 2 igual a 0. Si se dan de cuenta, aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, pero lamentablemente no se puede resolver el problema. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si usted quiere resolver este sistema, no va a poderlo. ¿Por qué? Porque ambas ecuaciones representan lo mismo. Es decir, por ejemplo, de la primera ecuación despejen A sub 1, de la segunda ecuación despejen A sub 1, les da esto. ¿Eso qué nos dice? Lo que nos dice que en este sistema de ecuaciones existe una redundancia de ecuaciones. Siempre va a haber una redundancia de ecuaciones, ¿ya? Es decir, cuando tienen un sistema de 2 por 2, siempre hay una ecuación que está por demás. Si hay un sistema de 3 por 3, siempre hay una ecuación que está por demás. Es decir, dos solamente se pueden resolver y la tercera es redundante. ¿Me entienden? Aquí, como tengo dos, una solamente se puede resolver y la otra es redundante. Y si se dan de cuenta, aquí solamente se puede hallar relaciones de desplazamiento. Por esa razón, a esa A, a esa A, se lo suele denominar el vector de forma del sistema. Porque ese vector de forma, o yo le llamo también de amplitudes, lo que hacen, primero, no te puede dar nunca el valor de la amplitud. ¿Entienden? Lo que sí te da, lo interesante de este vector de forma, es la relación que guardan los desplazamientos, es decir, estas A's, que son los desplazamientos de los distintos entre pisos o de las distintas o de los distintos grados de libertad del sistema. Si se dan de cuenta, aquí solamente hay una relación que nos está dando con respecto a los desplazamientos. ¿Me entienden? Por esa razón, se habla mucho cuando se maneja las formas modales de la normalización o de normalizar. La normalización, por si acaso, se puede hacer de diferentes formas. Normalicen como quieran, el resultado final siempre es lo mismo. Aunque algunos o generalmente lo que se hace es normalizar, es decir, A sub 1. Como ya sabemos, primero quiero que sepan que tiene que estar bien entendido que resolver este sistema de ecuaciones básicamente te va a dar solamente una relación de desplazamientos. Como nos da una relación de desplazamientos, entonces lo que yo voy a hacer es A sub 1, lo voy a llamar 1. ¿Por qué 1? Ya se darán de cuenta, por su facilidad numérica. Pueden llamarlo 2, pueden llamarlo 3. ¿Por qué A sub 1 vale 1? Puedes llamarlo A sub 2, 1. A cualquiera puedes llamarlo. A una nomás, pero a una. ¿Por qué? Porque existe una redundancia, les había mencionado, ¿no ve? De ecuaciones. ¿Ya? Entonces, cuando normalizas, por ejemplo, A sub 1 con 1, ¿ya? Si A sub 1 vale 1, vean que ya puedes hallar directamente A sub 2. Despeja, y con ello, con esa normalización que yo hice, con esa normalización, me sale que el A sub 2 vale 1.7, ¿ya? Y con eso yo coloco aquí el vector de amplitudes, o como les había mencionado, también se llama vector de forma del sistema. Entonces, si reemplazamos, el primero es 1, el segundo es 1.71. Así salió. Si alguien de ustedes quiere normalizar, por ejemplo, aquí les mencionaba de otra forma, si alguien dice, no, yo no quiero el 1, quiero que sea el 5. Si lo nombran 5, hacen operaciones y van a poder calcular A sub 2. Vean que es diferente a lo que hemos calculado. Sí, es diferente, pero aún así se presenta lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, voy a dibujar primero el que hemos hecho con una normalización de 1. Es decir, lo que nos está diciendo es que si el primer entrepiso se desplaza una unidad,
el segundo entrepiso se va a desplazar 1.71. ¿Me entienden? Ese sería su desplazamiento del segundo entrepiso. Y colocaré el 1 más por si acaso. Ya está. Ahora, si ustedes, por ejemplo, en vez del 1, multiplican por 5 para que les dé esa normalización de 5, a ver, a 1.71 multiplíquenlo por 5, les va a dar 8.5. Es decir, si se han dado de cuenta, no depende de qué tipo de normalización usen. Esta relación entre sus desplazamientos siempre va a ser constante. Siempre va a ser constante. Pero por esa razón, porque siempre es constante, muchos autores, ¿no? Entonces, la normalización lo suelen hacer de tal forma que el primer entrepiso sea 1 y obviamente los demás salgan. ¿No ven? Otra forma de normalizar que muchos manejan es que el último entrepiso sea 1 y a partir de ello hayan los demás. ¿Cómo sería para este caso? Para este caso, si queremos normalizar que el primer entrepiso sea 1, miren, eh, sería así. Dividiremos todo esto, dividiremos entre 1.71 o no. Si dividimos entre 1.71, ya tendríamos así. A ver acá. El primer entrepiso y el segundo. Miren, si dividimos todo entre 1.71, este sería, ya no sería 1.71, sería 1. A ver, este dividan, por favor, entre 1.71. Ese ya sería 0.584. ¿Entienden? Igual está bien. Igual si se han dado de cuenta, guardan la misma relación en términos de desplazamiento. ¿Ya? En términos de desplazamiento. Entonces, ahora, otra cosa más que quería hacerles notar con este modo 1, o también se llama la forma modal 1. Otra cosa interesante, sobre todo de la forma modal 1, es que nos da una relación de desplazamientos y también de alguna forma, nos da una idea de la deformación de la estructura. Por eso, si se dan de cuenta, la frecuencia 1 suele denominarse fundamental. ¿Por qué? Porque se ha visto, ¿ya? Y obviamente eso se puede probar, que el movimiento de una estructura frente a un terremoto o frente a una carga dinámica, ¿me entienden? Suele generalmente ser más representado por la forma modal 1. ¿Entiendes? Es decir, si un edificio va a empezar a vibrar frente a un movimiento, por ejemplo, en la base o frente a fuerzas horizontales, más su movimiento va a ser relacionado, o sea, más se asemejaría a la forma modal 1. Y ello más o menos, la forma modal 1 nos estaría dando más o menos una idea de cómo va a ser el movimiento de la estructura. ¿Entienden? Ahora, otra cosa también que es interesante de aquí es que, mira, es decir, si el último entrepiso se desplaza, si el último entrepiso se desplaza, llamémoslo, ojo, es adimensional, ojo, imaginen que es pero 1 centímetro. Es el último entrepiso, si se desplaza 1 centímetro, el del medio se desplaza 0.08 centímetros. Tiene más o menos una coherencia. ¿Eh? Tiene más o menos una coherencia, pero a ver, miren, ¿qué sucedería si ustedes por alguna razón hallan esto? ¿Qué pasaría si ustedes hallan así? Imagínense que su forma modal 1 les da esto. Imagínense que este es 1 y este, por ejemplo, es 0.9. ¿Qué significa? Mira, ahora mira, acá hagan aquí unos puntitos. ¿Cuánto sería este? Este es el desplazamiento relativo. ¿0,1 o no? ¿Qué significa?
tienes un edificio de 2 niveles. El primer nivel se está desplazando 0.9 y el segundo nivel se está desplazando solamente 0.1. Estamos hablando de desplazamientos relativos. Si se dan de cuenta, significa que este piso es flexible o no. ¿Qué significa? Hay que aumentar rigidez. Hay que aumentar. ¿Me entienden? Entonces, de alguna forma, el modo 1 nos da una idea también de cuán distribuida se encuentra su masa y su rigidez en altura. ¿Ya? Esa idea nos da. Entonces, ojo, no es tampoco una decisión que nosotros podamos decir, no está mal, no. Pero ya de por sí, si vemos esto que le estoy mostrando un ejemplo muy exagerado, ya tenemos que ahí decir, no, algo está mal. ¿No? Tenemos que mejorar la rigidez, ¿no? Algo seguro está mal. ¿Ya? Si ustedes, pero hacen un edificio que generalmente, ¿no? La rigidez suele disminuir en los pisos de arriba, van a ver que les va a dar más o menos como este problema. Por eso he tratado de que, mira, sus rigideces más o menos, siempre el entrepiso 1 tiene que tener más rigidez. Yo les digo, a ver, les propongo, resuelvan un problema en donde la rigidez que sea 1 del entrepiso 1 y 3 del entrepiso 2. Van a ver cómo les va a salir la forma modal 1. Van a ver que la forma no va a ser coherente, no les va a agradar, por así decirlo, en términos de desplazamientos relativos. ¿Ya? Eso, eso era lo que estábamos haciendo. Ya, ese era entonces el modo 1 o la forma modal 1. ¿Ya han visto? Que podemos normalizarlo, pero al final, obviamente, los resultados, mira, nos dan diferencia. Aquí es 1 y aquí 0.5, aquí es 1.7 y 1, pero la relación siempre se mantiene constante. Pero, ingeniero, una pregunta. Ese modo 1, cuando normalicemos de diferentes formas, ¿tiene diferentes valores? Sí, tiene diferentes valores, ya que solamente nos da una relación de sus desplazamientos. Pero a la hora de ir resolviendo posteriormente, se van a dar de cuenta que no importa cuál de estas tomen, al final igual el resultado da lo mismo. Igual. Por eso no depende de la forma de normalizar. ¿Ya? Una vez que ya tengamos esto, vámonos para la otra frecuencia. Empezaremos a calcular para la otra frecuencia. Entonces, para la otra frecuencia, eh, tendríamos, ahí está, ya, listo. Entonces, aquí estoy colocando, miren, para la frecuencia 2, para la frecuencia 2. Una vez que ya tengamos ingenieros para la frecuencia 2, ese correspondería al modo 2. Entonces ya normalizaremos directamente 1. El A sub 1, 2, que sea 1. Vean que estoy colocando subíndice 2 porque corresponde al modo 2. En cambio, el primero, grado de libertad 1, grado de libertad 2. En vez de frecuencia al cuadrado, colocamos la frecuencia 2, que sería 3.21, 3.21, 3.21. Y con ello, si nosotros manejamos la normalización de que este valga 1, el A sub 1, 2, entonces ya calculamos el otro. Como les dije, con cualquier ecuación, calculen, les va a salir el mismo, porque hay una redundancia, les había comentado, ¿verdad? Ahora, ingenieros, a partir de ahí graficaremos. El primer entrepiso, es decir, el grado de libertad 1, tiene un desplazamiento unitario. El, el 2, que sería el segundo entrepiso, tiene un desplazamiento de menos 0.877. Negativo sería opuesto, ¿verdad? Ese sería el modo 2, la forma de vibrar 2, la forma de movimiento del sistema. ¿Entienden? Entonces, con ello, mira, al vector de forma 1, ya no lo voy a denominar A, aquí hemos manejado con A, ¿verdad? Se lo suele manejar con esta letra griega, ¿ya? Yo lo voy a denominar esta letra griega phi, con este phi 1. Phi 1 es 1,71. Phi 2, ¿cuánto vale? 1 y menos 0.877.
Si se han dado de cuenta, estos valores dependen de la normalización que nosotros hemos realizado, ya que les digo de nuevo, si ustedes lo normalizan de otra forma, este obviamente va a ser diferente, pero al final la respuesta va a ser la misma, ¿ya? Por si acaso. En mi caso, ahí está, hemos normalizado. Ojo, no es necesario normalizar de la misma forma cada frecuencia. Puedes normalizar la primera frecuencia que sea el primero 1, para la segunda frecuencia que sea 2. Obviamente estos te van a dar diferentes valores, pero al final la respuesta va a dar lo mismo, ¿ya? Ahora, una vez que tengamos las phi1, phi2, que básicamente encierran las formas modales, ¿no ve? El modo 1 y el modo 2. Entonces los voy a agrupar. Miren, el primero aquí y el segundo aquí. A ello lo voy a llamar esta phi mayúscula, ¿ya? Esa phi mayúscula se suele denominar la matriz modal. Ya, esa matriz modal que encierra las formas, ¿no ve? Del sistema o las formas de vibración, si se dan de cuenta, ¿qué de importante tiene esas formas modales? Primero, ya han notado que la primera forma nos da una idea de cómo más o menos eh, está en términos de proporción dadas sus desplazamientos de una estructura. También nos da una idea de qué podemos hacer y con la rigidez, con la masa, ¿me entienden? Porque a partir de la rigidez y de la masa salen obviamente esas formas. Ahora, lo más importante, pero de estas formas modales, lo más importante es lo que viene acá. Si nosotros tenemos una matriz, nosotros tenemos nuestra matriz de masa. Si nosotros a esa matriz de masa le premultiplicamos por la matriz modal transpuesta y le posmultiplicamos por la matriz modal, miren, esa operación de premultiplicar por su transpuesta y posmultiplicar, aquí está, por esta vez les decía que le estaba tratando de hacer manual, ¿ya? ¿Qué significa una matriz modal transpuesta? La transpuesta quiere decir que lo que está en fila se convierte en columna. ¿Me entienden? La segunda fila se convierte en la segunda columna. Esa es la transpuesta nada más. La matriz de masa colocamos y aquí la matriz modal. Si hacemos operaciones, miren que antes la matriz de masa era este. Ahora la matriz de masa se convierte en esta otra. Si ustedes observan, sus valores obviamente han cambiado, ¿ya? Pero algo que quiero que se den de cuenta, ¿no? Esta matriz de masa, les decía a un inicio, era una matriz diagonal. En todos los demás elementos hay cero. Aquí, aunque ha cambiado los valores de sus elementos, pero sigue siendo una matriz diagonal. ¿Me entienden? Ahora, acá, la misma operación hago a la matriz de rigidez. Premultiplico por la matriz modal transpuesta y posmultiplico por la matriz modal. Noten algo, la matriz de rigidez era una matriz primeramente simétrica, les decía, ¿no ve? Con respecto a la diagonal principal. Pero gracias a las formas modales, mire, se ha convertido en una matriz. ¿Qué se llama esta matriz? Diagonal. ¿Y por qué es bueno esto? La matriz de masa sigue siendo diagonal, aunque ha cambiado sus valores. La matriz de rigidez también ha cambiado, pero ya se ha vuelto una matriz modal. ¿Y en qué nos favorece que sea una matriz diagonal? Favorece, jóvenes, en que ahora el sistema de ecuaciones diferenciales, antes, ¿se acuerdan que era un sistema acoplado? Ahora el sistema de ecuaciones diferenciales ya no va a ser acoplado. ¿Por qué? Porque gracias a esta operación, básicamente, si vamos a tener, digamos, un desplazamiento 1 por una masa 1, va a haber una rigidez 1 por un desplazamiento 1 igual a una carga 1. Y vamos a tener una masa 2 por una aceleración 2
Aquí yo llamaré rigidez 2, desplazamiento 2, igual a P2. Es decir, el sistema de ecuaciones diferenciales que se acuerdan que estaban acopladas, porque te acuerdas que la primera ecuación dependía de U sub 1, U sub 2, ¿no ve? La segunda ecuación dependía también de U sub 2 y U sub 1, ¿se acuerdan? Eso ya no existe si se dan de cuenta o ya no va a existir. Ya estas ecuaciones diferenciales van a ser ecuaciones diferenciales desacopladas. ¿Y por qué es bueno eso? Porque gracias a las formas modales, al desacoplarse, cada ecuación diferencial se puede resolver independientemente una de la otra. Ya no necesito estar trabajando con un sistema. Si ustedes se acuerdan en términos de sistemas de ecuaciones diferenciales, cuando un sistema estaba acoplado, sí o sí tenías que resolver porque uno era independiente de la otra, ¿no ven? Y era un poco más difícil de resolverlo. Pero cuando ya estén desacopladas, ahora sí nos va a dar o vamos a tener que resolver como si fueran sistemas de un grado de libertad. Inge, una pregunta, pero a un inicio se asemejaba a la ecuación matricial, ¿no ven? ¿Se acuerdan? La ecuación matricial se asemejaba a un sistema de un grado de libertad. Sí, se asemejaba en forma, pero si ustedes lo desarrollaban, cada ecuación diferencial, no era lo mismo, porque cada ecuación diferencial no dependía de una variable, ¿no ve? Que de una incógnita, dependía de dos o hasta de tres. Ahora, gracias a la matriz modal, es decir, que contiene sus formas modales, cada ecuación diferencial ya es independiente y cada una de ellas, si se dan de cuenta, tiene la forma de un grado de libertad o de sistemas de un grado de libertad. Entonces aquí ya trabajamos como sistemas de un grado de libertad, no más, pero estarían dadas en otras coordenadas, que se suelen denominar coordenadas modales. ¿Ya, chicos? Eso es lo que vamos a ver en un momento más. Ese era nuestro ejercicio 1. Ya, ese era nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a continuar con el siguiente problemita. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. De todas formas, pero igual vamos a continuar ya haciendo más. Entonces, vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos a lo siguiente. Ya cortado, ¿no? No me di de cuenta. Ya, ahora sí, este lo hemos apagado y ya está. Ahora sí, lo que vamos a hacer, ¿no? Sería un poquito de teoría, ¿ya? Ese poquito de teoría nos va a hablar, o vamos a hablar, seguramente han escuchado hablar, ¿no? Del método de superposición modal, el método de superposición modal. ¿Se acuerdan? Nosotros en la normativa nos habla mucho del método modal espectral, ¿no ven? Modal espectral porque obviamente, primero tiene esta misma forma y segundo porque se hace el uso de los espectros. Entonces, el método de superposición modal. Ya más o menos ya me ha adelantado a dicho método. Ya, me ha adelantado. Cualquier duda que tengan ingenieros, por favor, me lo van a decir. ¿Ya? Lo que voy a hacer primeramente es, nosotros nos acordamos de algo que ya habíamos deducido. La matriz de masa estaba multiplicado por el vector de aceleraciones más la matriz de rigidez multiplicado por el vector de desplazamientos, ¿no ven? Igual, 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 aquí había un vector de fuerzas. ¿Se acuerdan? Este era un sistema de varios grados de libertad, llamémoslo así. Un sistema de varios grados de libertad. Puntos suspensivos. Listo.
en donde este sería masa 1, masa 2 y masa N, que estaba sujeta o sujeto a fuerzas horizontales. Fuerza horizontal 1, fuerza horizontal 2 y fuerza horizontal N. ¿No ven? Así habíamos visto que su ecuación diferencial de este sistema sin amortiguamiento era de esta forma. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no ven? Ya. Ahora acá, ¿en qué consiste el método de superposición modal? Básicamente en aprovechar a la matriz modal. Aprovechar a la matriz modal. ¿Cómo? Lo que se suele hacer aquí, ¿ya? Lo que se suele hacer aquí sería hacer un cambio. El vector de desplazamiento, vamos a hacer un cambio. Va a ser igual a la matriz modal multiplicada por, aquí lo voy a denominar Q, ¿sí? Ojo, por si acaso aquí voy a colocar, este es una matriz, ¿no ve? Colocaré nomás aquí así ya. Y este Q es un vector, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí sería hacer primero ese cambio de variable, ¿ya? Ese cambio de variable. En donde voy a aquí mencionar un poquito. Nos recordábamos que era la matriz modal. Y a este Q se lo denomina un vector, ¿sí? Vector de coordenadas normales, ¿ya? Normales. Tiene ese nombre nomás que se lo maneja. Ahora, lo que sucede aquí es que si hacemos esta operación, mire, primero tenemos que derivar ahora dos veces. Derivaremos dos veces. Si derivamos dos veces, entonces a esta matriz modal no pasa nada porque no depende del tiempo. Entonces la derivada solamente afectaría aquí. Así, ¿ya? Ojo, aquí este subte lo voy a eliminar. Nos va a hacer confundirnos. Ya está. Ahora sí, todo esto reemplazaremos. Reemplazamos a la ecuación, llamémoslo 1. En 1, ¿sí? En 1, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La matriz de masa por el vector de aceleraciones, que sería igual a la matriz modal por este vector de aceleraciones, pero en coordenadas normales. Lo mismo aquí, la matriz de rigidez por, que es el vector de desplazamientos, es la matriz modal por este vector de coordenadas normales. Ya está. Igual al vector de fuerzas. Mire lo que ahora sucede. Lo que ahora sucede. Vamos a todo esto. Vamos a premultiplicando. Tomen en cuenta que en matrices la multiplicación es conmutativa, ¿no ve? Vamos a multiplicar por la matriz modal transpuesta. Es decir, vamos a multiplicar por la izquierda. Si
hacemos esa multiplicación por la izquierda. Entonces nos quedaría así. ¿Están de acuerdo? Para el siguiente caso sería de esta forma. Para el segundo miembro sería de esta forma. Ya está. Ahora, ¿se acuerdan qué sucedía con esto? Esto es lo que en el ejercicio anterior ya nos hemos adelantado a hacerlo. ¿Se acuerdan de esta operación? Esa operacióncita lo que hace es que esto se volvía nuevamente una matriz, ¿no ven? ¿Se acuerdan del problema anterior? Miren, en el problema anterior se convertía, sigue una matriz de 2 por 2 y aquí seguía siendo una matriz de 2 por 2. Así que, ingenieros, lo que sucede es este producto nos da también, se lo suele denominar una matriz, pero así con un asterisco lo vamos a llamar, ¿ya? Y aquí una matriz de rigidez, pero también lo vamos a llamar en asterisco. ¿Por qué? Porque esas matrices de masa y de rigidez se llaman las matrices, este se llama matriz de masa generalizada. Algunos lo llaman normalizada, ¿ya? Algunos lo llaman matriz de masa normalizada. Aquí lo mismo, este sería la matriz de rigidez generalizada. ¿Ya? Como les dije, algunos casos se los denomina normalizada o matriz de rigidez modal, también hay veces lo denominan porque se está manejando en coordenadas modales, ¿ya? Pero lo interesante de esto, ¿en qué radicaba? Radicaba en que ahora sí, este sistema de ecuaciones ya es un sistema de ecuaciones desacoplado, ¿ya? Eh, otra cosita más acá, ¿no? Este producto también se lo suele denominar un vector F asterisco, ¿ya? También vector de fuerzas generalizada. Vector de fuerzas o cargas generalizadas. Generalizadas. Muy bien. Ya está. Lo interesante de esto era que al final, gracias a esto, a esta técnica, el sistema de ecuaciones ya es un sistema desacoplado. Entonces, ahora sí, el sistema de ecuaciones diferenciales ya, ya es desacoplado. Es decir, cada una se puede resolver independientemente una de la otra. ¿Ya? Así, de esa forma. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si no tienen, haremos un siguiente ejercicio para mostrar todo esto. Ya un poquito más desarrolladito. Aquí un poquito larguito se nota, ¿no? O se ve. ¿Ya? Antes, pero de hacer un problemita más, haremos algo más, ya por si acaso. Este es el caso de una fuerza horizontal, pero ¿por qué no hacemos también el caso de sismo? ¿No ve? El caso de movimiento
Creo que es lo que a nosotros nos interesa. En la base. También hemos deducido en el caso de movimiento en la base. ¿Se acuerdan? Hemos deducido en el caso de movimiento en la base, que es lo mismo, ¿no ve? A una fuerza horizontal. Pero la deducción era así. Por si acaso, esto sí, ¿no? Sería así, así habíamos deducido lo mismo. Vean, lo mismo, aquí lo mismo, pero aquí sucedía algo. Aquí nos salía menos, ¿se acuerdan? Nos daba la matriz de masa, ¿ya? ¿Por qué la matriz de masa? Porque se venía aquí, ¿no ve la masa? ¿Se acuerdan? Masa 1 daba, ¿no ve? Por la aceleración. Pero noten algo aquí. Aquí no hay, aquí sería la aceleración del terreno. Así era. No sé si igual lo van a poder consultar en sus apuntes, ¿ya? Pero cuando hemos hecho esta deducción, aquí hemos calculado masa 1, masa 2 y así habíamos hecho. Pero nosotros, esto, si queremos trabajarlo con estas coordenadas, entonces lo que se suele hacer es la matriz de masa manejarlo, bueno, la masa ya no manejarlo como un vector, sino es como una matriz. Y aquí se maneja un vector de unos. ¿Por qué un vector de unos? Mira, porque si este es masa 1, 0, 0 y aquí es masa 2, con el vector de unos, a ver si hacen operaciones, multipliquen este por 1, sería masa 1. Este con este, 0, no se coloca. 0 por 1, 0 no se coloca. Masa 2 por 1, masa 2. ¿Ven? Esta operación es igual a esto. Entonces, por esa razón, mejor es manejar esto. ¿Ya? Entonces, por eso, vean que lo estoy transformando a esta forma. ¿Ya? Por eso ese vector de 1. Yo antes les comento que igual, yo decía, ¿por qué colocan un 1, no? Que hace confundir y todo. Ya. Ahora, una vez que ya tengamos esto, hacemos esta misma operación. Esa misma operación de premultiplicar por la matriz modal transpuesta y hacer el cambio de variable que sería el vector de desplazamientos es igual a la matriz modal por el vector de coordenadas normales. Ya está. Si hacemos todo ello y reemplazamos en el caso, ojo, de movimiento en la base. Aquí, disculpen, muy rápido. Estoy haciendo el caso de movimiento en la base. Entonces, sería, si hacemos todas esas operaciones, saldría M, hay asterisco, ahí está, más K asterisco por, ahí está el vector solamente de desplazamientos, menos aquí sería de esta forma. ¿Está bien? Así. Ya. Lo mismo, este sistema de ecuaciones, como les había comentado, es un sistema de ecuaciones desacoplado. Y ya está. Ese sería para el caso de movimiento en la base. Ya se volvería esa ecuación. Ahora sí, teniendo ello, ¿por qué no trabajamos? ¿No? ¿Por qué no trabajamos en este problemita siguiendo estos pasitos? ¿Ya? Y por eso lo voy a apagar de nuevo todo y resolveremos el ejercicio 2 de hoy. ¿Ya? El ejercicio 2 sería ejercicio 2.
Problemita 2. Va a decir lo siguiente. Para el sistema de la figura, hallar las historias de desplazamientos. ¿Ya? Desplazamientos. Listo. Ya está. El sistemita de la figurita va a ser esto. También, para no complicarnos mucho numéricamente, voy a manejar un sistema de 2 grados de libertad. Donde el primer grado de libertad correspondería al primer entrepiso y el segundo grado de libertad al segundo entrepiso. ¿Ya? ¿Qué más? Respecto a las masitas, masa 1 el primer entrepiso y el segundo tendría una masa 2. Primer entrepiso, rigidez 1, segundo, rigidez 2. Con fines prácticos, para no complicarnos, la rigidez 1 que sea igual a la rigidez 2 y que sea igual a 1. Lo mismo sucedería con las masas. La masa 1 es igual a la masa 2 y lo vamos a llamar igual a 1. Creo que este problema nosotros ya lo habíamos resuelto, pero miren, este ejercicio va a ser mucho más interesante porque va a estar sujeta a un movimiento en la base. En este caso, a una aceleración en la base. Para no hacerlo muy complejo, esta aceleración que sea 10 veces el seno de 2pi por t. Así que sea, ¿ya? Es decir, la aceleración en la base es una onda sinusoidal solamente. Pero ya han visto que podría ser cualquier función, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos? Vean que ya nos pide la historia, ingenieros. Ya nos pide cómo es su movimiento de cada grado de libertad, nos está mencionando. ¿No ven? ¿Cómo sería? Para ello, seguiremos algunos pasos a seguir. Lo primero es a modo de hacer bien rapidito, ¿cómo sería la matriz de masa? La matriz de masa sería igual. ¿Se acuerdan? Este era masa 1, 0, 0 y masa 2. Si reemplazan, sería 1, 0, 0 y 1. ¿Lo ven? ¿Qué más? La matriz de rigidez. ¿Cómo sería la matriz de rigidez? Sería K1 más K2 menos K2 menos K2 y K2. Si hacen operaciones, reemplacen cuánto nos da. 2 menos 1 menos 1 y 1. Ya está. Y con esa primera información, vámonos a hallar, con eso, vámonos a la ecuación de frecuencias, que era la operación de que la rigidez tenemos que restar con la frecuencia al cuadrado multiplicado por la matriz de masa. Y de ello sacar una determinante e igualar a 0. ¿No ven? Esta era la ecuación de frecuencias. Reemplacen.
la matriz de rigidez, aquí está, menos frecuencia al cuadrado por la matriz de masa. Sacaremos su determinante y con ello ya tenemos las frecuencias al cuadrado. ¿Cuánto valen las frecuencias al cuadrado? A ver, porfis, calcúlenmelo. Ya, a mí me sale la primera frecuencia al cuadrado 0.382. La segunda frecuencia al cuadrado me sale 2.618. ¿Así le sale? Ya, si sale eso, ahora lo que podemos hacer es sacar sus raíces cuadradas. Si sacan, les sale de primero 0.618 y del segundo sale 1.618. Así está bien. Y con eso podemos calcular sus periodos. ¿Cómo eran los periodos? 2pi sobre la frecuencia 1. Sería 10.167. Creo que eso es lo que habíamos calculado en la anterior clase. El periodo 2, no voy a colocar unidades ya. El periodo 2 sería 2pi entre 1.618, que es 3.883. ¿Está bien? Vean, ya hemos calculado los periodos. Como les había comentado, al primer caso o al primer periodo, al más grande, se lo denomina el periodo fundamental. ¿Ya? Y obviamente esta frecuencia, la frecuencia fundamental, a la primera. Fundamental. ¿Está bien? Ya está. Una vez que ya tengamos ello, ahora sí, ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso va a ser el cálculo de las formas modales. Es decir, tenemos que calcular aquí la matriz modal. La matriz modal. Pero ¿cómo calculamos la matriz modal? A partir de las formas modales. Entonces, ¿cómo se calculaba las formas modales? Era colocar la matriz de rigidez menos la frecuencia al cuadrado por la matriz de masa. Todo esto multiplicada, todo eso estaba multiplicada por este vector, ¿no? Este vector era el vector de amplitudes. Este vector de amplitudes, ¿se acuerdan que yo ya lo he empezado a nombrar phi1? ¿Ven? Phi1, lo empecé a nombrar, que correspondía al modo 1. ¿Por qué al modo 1? Porque la frecuencia que voy a manejar ya va a ser frecuencia 1. ¿Listo? Igualado a 0. Esto obviamente es un vector. ¿Ven? Y de ahí podemos hallar phi sub 1. ¿Ya? Phi sub 1. ¿Cómo se halla? ¿Se acuerdan? ¿No ve? Phi sub 1 es igual, por si acaso, colocaré nomás.
es A sub 1 y A sub 2 correspondiente al modo 1. Y como ya tenemos la frecuencia 1 al cuadrado, reemplazamos. Reemplazas aquí y con ello haces operaciones y phi sub 1, el A sub 1, 1, vas a normalizar a 1. No, es lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Y con ello vas a calcular A sub 2, 1. Con eso ya calculas A sub 2, 1. Y haciendo operaciones A sub 2, 1 es 1.6181. Listo. Con eso ya tenemos phi sub 1, 1. De la misma forma, vamos a trabajar, pero punto y coma, la matriz de rigidez que conozco menos ahora la frecuencia 2 al cuadrado por la matriz de masa, todo eso multiplicado por el vector de amplitudes, lo voy a llamar phi sub 2, que sería en sí la forma modal, igual al vector de ceros. Y ahí ya phi sub 2 sería A sub 1, 2 y este sería A sub 2, 2. Si nosotros normalizamos al primero igual a 1, con eso voy a poder calcular el otro. Que sale menos 0.6179. ¿Ya? Haciendo esa normalización. Con esto podemos más o menos hacer sus gráficas de problemita. Así sería nuestro sistema de 2 grados de libertad. Entonces, si nosotros graficamos la forma modal 1, este tiene un desplazamiento de una unidad y el otro 1.6. 1.6, así sería. Para la forma modal 2, el primero es 1 y el otro es menos 0.6. Entonces colocaremos esos valores. Este es 1, este es menos 0.6179. En este caso es 1 y este otro es 1.6181. Así sería, ¿ya? Esas serían las formas modales o la forma modal o modo 1 y la forma modal 2 o modo 2. ¿Ya? Entonces, aprovechando esas formas modales, les había comentado que con esto podemos hallar la matriz modal. La matriz modal reúne las formas modales de este sistema de 2 grados de libertad. Como tiene 2 grados de libertad, solamente tiene dos modos. Entonces, el primero es 1 y 1.6181. Para el siguiente caso es 1 y el otro menos 0.6179. Hasta ahí hemos repetido el problema anterior nomás. Hasta ahí hemos repetido nomás. Ahora sí, vamos a recordarnos de el análisis modal. ¿Ya? Entonces, en el análisis modal que habíamos estado viendo, en el caso de sismo, tendríamos esto, ¿no ven? Para eso, miren, tengo que calcular la matriz de masa generalizada y la matriz de rigidez generalizada. No tengo que hallar eso con esas operaciones. ¿Ya? Voy a empezar a hacer un poquito con calma y lo voy a llegar acá. ¿Ya? Voy a anotar todo esto para que se vea un poco mejor. Ya está. Es decir,
Para el método modal o de superposición modal, voy a colocar aquí método de superposición modal. Método de superposición modal o método modal, voy a colocar. ¿Ya? Entonces ahí nosotros habíamos notado que nos va a salir una M asterisco multiplicado por Q dos puntitos. Más, aquí sale matriz de rigidez generalizada por el vector Q. ¿Qué más aquí salía? Si no me equivoco era menos, aquí era la matriz modal transpuesta por, aquí si no me equivoco era también una matriz de masa y había un vector unitario y multiplicado por aquí la aceleración del terreno. ¿No ven? Así era. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar esta matriz de masa. Si hallamos esa matriz de masa, sería igual a la matriz modal o la matriz de masa o la matriz modal. Esa multiplicación. A ver, multiplíquenmelo, porfa. Esta matriz transpuesta multiplicado por la matriz de masa, que ya lo tenemos, y la matriz modal. ¿Cuánto nos da? Ya, si hacemos esa operación, nos sale el valor de 3.6182. 0, 0 y 1.3818. Listo. De la misma forma, la matriz de rigidez generalizada sería la matriz modal transpuesta o la matriz de rigidez o la matriz modal. ¿Cuánto sale esa operación? Esa operación sale 1.3820, 00 y 3.6176. Listo, ahí está. Ya. Ahora todo esto que está en este miembro segundo, ¿se acuerdan que también lo llamábamos matriz de fuerza, diré vector de fuerza generalizado? Eso lo voy a llamar un vector F asterisco. Ya. Ese F asterisco voy a incluir a todo lo que está en el segundo miembro. Sería igual, si hacemos esa operación, de menos la matriz modal por la matriz de masa por el vector de unos y aquí la aceleración. Y para nosotros, ¿cuánto nos da esa aceleración? Esa aceleración es 10 veces el seno
T2 pi t. ¿No? Ya está. Ahora sí, ¿cuánto saldría? Esta es la aceleración del terreno. Si me lo hacen operaciones, saldría menos 2.1, 2.6181. Y el otro sale 0.3821. Listo. Acá, ingenieros, por no estar copiando todo esto varias veces, directamente seguiré colocando nomás aceleración, ¿ya? Para no estar multiplicando por 10, ¿no ve? Y estar escribiendo. Creo que se va a hacer muy abusivo, ¿ya? Muy abusivo hacer todo ello. Ahora sí, una vez que ya tengamos esto, mire lo que sucede. El sistema, si reemplazamos a la ecuación original, sería aquí 3.6182001.3818 y aquí sería Q sub 1, Q sub 2 más la matriz de rigidez generalizada 1.382003.6176. Y aquí lo mismo, lo voy a llamar Q sub 1 y Q sub 2. Nada más igual a menos 2.6181, 0.3821 multiplicada por la aceleración en la base. Vean, ahora, si ustedes lo desarrollan, este sistema, vean que ya está, pues mira, desacoplado. A ver, multipliquen estas matrices. 3.6182 de Q sub 1, su segunda derivada, ¿no? Lo mismo más 1.3820 por Q sub 1 igual a menos 2.6181 por la aceleración. Y para el siguiente caso, se hacen operaciones de multiplicación 1.3818 de la aceleración Q sub 2 más 3.6176 Q sub 2 igual a menos 0.3821 de la aceleración 2. Si ustedes observan, notarán que ahora el sistema de ecuaciones es un sistema desacoplado. A ver, ya está desacoplado. Algo, pero más interesante sucede en este sistema. Mire, si primero noten sus coordenadas ya son Q, ya no son en U, ¿no ven? Sino en coordenadas Q. ¿Qué hacíamos para cada uno de estos? ¿Se acuerdan? Estos ya son semejantes a la de un grado de libertad. Ahora, generalmente se acuerdan que esto pasaba a dividir, ¿sí no ven? Miren que pase a dividir los coeficientes de las aceleraciones. Si pasan a dividir, mire lo que sucede. Vamos a hacer directamente las operaciones, ¿ya? Q1, ahí está. Por favor, pase a dividir 1.3820 dividido entre 3.6182. Hagan esa operación. Hagan esa operación. ¿Qué les va a dar? Les va a dar 0.382. 382 por Q sub 1. No sé si notan algo ahí. ¿Qué es esto? Esto de acá es la frecuencia 1 al cuadrado. Miren que nos da este mismo. ¿No? Qué interesante. O sea, si se dan de cuenta, más allá de todo, esta operación es bien fácil de obtener. Siempre va a dar la frecuencia ahí.
Lo mismo para la ecuación 2. Si pasa a dividir su coeficiente, aquí les va a dar 2.618 de Q2. ¿Ya? Y eso sería aproximadamente, ojo, yo he redondeado, ¿no? Exactamente les va a dar la frecuencia 2 al cuadrado. Así. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Listo. ¿Ya? Algunos redondeos y todo ello, ¿no? Ahora sí, en el segundo miembro, ¿qué queda? En el segundo miembro, miren, todo este coeficiente, que era la matriz de masa generalizada, vean que pasa a dividir, ¿no ven? Bueno, los elementos de esa matriz cuando se desarrolla. Cuando pasa a dividir acá, ¿qué quedaría? Menos, en el primer caso sería, voy a operar ya, acá sería 2.6181 dividido entre 3.6182. Aproximadamente sale 0.7236. Para el siguiente caso, 0.3821 dividido entre 1.3818 sale aproximadamente menos 0.2765. Ya. Si usted suma, miren, hasta ahí espero que se entienda, multiplicada por la aceleración. Multiplicada por la aceleración. Ahora sí, quiero que usted, ahora sí, por favor, aquí un poco de su atención. ¿Ya? Más atención. Miren, lo que sucede ahora acá es, primero, miren estos coeficientes. Si ustedes logran sumar esos coeficientes suman 1. Suman 1. Ahora, a ver, nos pondremos a pensar en algo. Ya. Em, si ustedes, a ver, si nosotros nos acordamos un poquito de sistemas de un grado de libertad, era así, ¿no ve? Era así. Y cuando había, ¿se acuerdan cuando había movimiento en la base? Esto era menos la masa por la aceleración, ¿no ve? Así era. ¿Se acuerdan? Y cuando esto pasaba a dividir, eh, primero están de acuerdo que sale así, ¿sí no ven? ¿Sí no ven? Ya, ahora, miren, cuando la masa pasaba a dividir, cuando la masa pasaba a dividir, esto nos daba la aceleración más la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento y aquí menos, voy a hacer algo grande, aquí 1 voy a colocar por la aceleración del terreno. Mire que no está saliendo lo mismo, pero aquí en vez de 1, mire, existe como una especie de partición, un pedacito del 1 y aquí la otra porción. Obviamente esas dos porciones sumarían 1, ¿ya? En muchos casos a este coeficiente lo suelen denominar como un coeficiente de participación, ¿ya? Bueno, en sí tiene ese nombre, el coeficiente de participación. Es decir, el primero, si se dan de cuenta, el primero, ¿no? Bueno, ambas están resueltas en función a las formas modales, ¿no? Al modo 1 y al modo 2. ¿Qué quiere decir? Que el primer caso tendría una participación. Si vemos, ¿no? Cuando era un sistema de un grado de libertad, aquí era 1, pero aquí ya no es 1, sino es una porción de ese 1. Entonces,
más o menos ello nos está diciendo que este tendría más participación que esto, ¿no? Si ven en términos de porcentaje, el 75% tendría más de participación, o de toda la participación, el 72% tiene el uno y el 27% el otro, ¿ya? A eso se lo suele relacionar. Ahora, con esto, vean que cada sistema ya es independiente. ¿Por qué independiente? Ahora, ustedes se acuerdan para un sistema de un grado de libertad. Si también se acuerdan que habíamos resuelto justo en el caso de que esta carga fuera una carga armónica, ¿se acuerdan? Voy a escribírselos un poquito más aquí ya. Recordando, voy a colocar acá, recordando, cuando teníamos un sistema de un grado de libertad con aceleración en la base y el sistema era solo de un gradito de libertad, tenía masa y tenía rigidez. Entonces, nosotros habíamos deducido su ecuación, ¿eh? La ecuación era así, ¿eh? La que he anotado a un momento, ¿ya? Ahora de esa, este de aquí, para si habláramos de fuerzas horizontales, si habláramos de esta fuerza equivalente, esto era F, ¿no ven? Ya. Para ese caso, ¿se acuerdan que nosotros ya hemos resuelto este problema? Un problema en donde, por ejemplo, si f de t era una carga armónica, en nuestro caso, si observan, es la masa por la aceleración, y si observan la aceleración, es 10 por el seno, ¿no ve? En nuestro caso, seno de 2 pi t. ¿Se acuerdan que nosotros a esto de acá lo hemos denominado la frecuencia barra, ¿no ve? La frecuencia de la carga externa. Su solución de esto tenía una solución, se le llamaba transitoria, y más una solución estacionaria, ¿no ve? Entonces, de esas dos soluciones, el estacionario y el transitorio, les había comentado que no suele tener importancia la transitoria, pues depende de las condiciones iniciales, y solamente nos importaba el de estado estacionario. También les había mencionado que en la vida real el transitorio, gracias al amortiguamiento, desaparece. Y esto tenía una fórmula. Ya habíamos hallado la fórmula para el caso de una onda sinusoidal, ¿se acuerdan? Para una onda sinusoidal hemos resuelto y básicamente nos daba F sobre K, y aquí 1 menos R al cuadrado multiplicado por el seno de la frecuencia por T. Así era la respuesta, ¿ya? Donde R era la frecuencia sobre la frecuencia, primero la frecuencia natural, abajo, y arriba la frecuencia de la carga. Así estaba definida. Es decir, vean que nuestro ejercicio es lo mismo. Vean, este problemita es idéntico, idéntico. Por lo tanto, como es un problema idéntico, entonces lo único que vamos a hacer es relacionarla nomás. Nos relacionaremos. Sería U, pero para nosotros ya no va a ser U. La respuesta va a estar en función de Q. Sería Q sub 1 es igual a ¿quién? A F. Para nosotros F dividido entre K, dice, ¿no? Para nosotros F va a ser igual ¿a qué? A menos M, dice, ¿no ven?
Pero vean que cuando pase a dividir, igual se va a simplificar. Entonces, solamente nos va a quedar este valor de quién, de este coeficiente que sería menos 0.7236. 7236 multiplicada por el 10, multiplicada por el 10. A ver, aquí qué estamos haciendo. No, directamente sería para nosotros esto, ¿no? A ver. Ah, ya, por si acaso, no, acá está más, ¿no? Lo que habíamos deducido era para este tipo de casos. Para ese tipo de caso, sí o sí, este sería para nosotros, ¿no? Así con esto tenemos que trabajar, porque este se ha de decir para ese escenario, ¿no? Donde este sería la masa, este sería la rigidez, ¿no? Y este sería esa masa que acá se maneja, pero bueno, no es ya lo mismo, ¿no? Pero ahora sí, haciendo eso, sería menos 2.6181. Todo eso multiplicada por la aceleración. La aceleración sería 10, ¿no ves? Su amplitud. Dividido entre 1 menos 1, bueno, dividido entre la rigidez. La rigidez para nosotros, la rigidez sería este valor. 1.3820. Ya, 1.3820, nada más. Todo eso dividido entre 1 menos R, que era R la relación de frecuencias. En el caso de nosotros es 2pi la carga externa y la frecuencia sería 0.382. Nada más multiplicado por el seno de la frecuencia que sería 2pi t, ¿no? Ya está. Con eso ya tendríamos el valor de Q sub 1. Si hacemos un poco de operaciones, esto sería 0.1851 del seno de 2pi t. De forma similar se haría para el otro, porque son lo mismo, ¿no? La misma forma de trabajar ambos. En Q2 de forma idem. De forma idem, me lo tienen que calcular, ingenieros, les tiene que salir 0.075 del seno de 2pi t. Una vez que ya tengamos Q1 y Q2, volvemos a llevar a nuestras coordenadas, es decir, el vector de desplazamientos. ¿Se acuerdan que nuestro cambio de variable era igual a la matriz modal multiplicada por este también vector de coordenadas normalizadas? Entonces, reemplazamos la matriz modal, ya tenemos, era 1, 1, 1.6181 y el otro menos 0.6179. Y Q ya lo tenemos resuelto. Q 0.18
0.51 y 0.075. Todo multiplicado por el seno de 2 pi t. Estamos factorizando el seno. Hacemos esa operación. Si hacemos esas operaciones, 1 por 0.18 y la otra operación 1 por 0.75, ¿eh? Todas esas operaciones nos va a dar 0.2601 y la otra operación 0.2532 igual o multiplicado por el seno de 2 pi t. ¿Listo? Eso nos da la solución, ¿ya? Y viendo las soluciones, lo que nos está mencionando esas soluciones frente a ese movimiento en la base, frente a ese movimiento en la base, ¿sí? Entonces cada grado de libertad si graficamos, y lo mismo acá, el primero para U1 y el segundo para U2, perdón, acá sería U2, el eje vertical, y el eje horizontal, el tiempo. Entonces su respuesta, si notan, es muy similar a ambas, muy similar. ¿Qué significa? Que el movimiento más o menos entre ellos va a ser en sintonía. ¿Entienden? Sintonía más o menos, es decir, se van a mover así más o menos. En sintonía, izquierda, derecha, ¿no? En sintonía los dos. ¿Qué significa que se muevan en sintonía? Significa que el modo 1 tiene mayor relevancia. ¿Entienden? El modo 1. Miren, como máximo valor, el seno se va a volver 1. Y con eso podemos calcular los máximos desplazamientos. El máximo desplazamiento del primer entrepiso y del segundo entrepiso. Vean que más o menos los dos se van a mover de la misma forma. ¿Ya? Eso sería este problemita, ingenieros. ¿Ya? La siguiente sesión ya vamos a hacer un problema un poco más general. Ya, eso es lo que aquí está mostrándonos acá. Problemita. Bueno, ingenieros, les voy a dejar, bueno, hoy mismo les voy a subir esto también a su plataforma y también les voy a subir el siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces, la siguiente sesión, es decir, mañana haríamos un problema más y ya mañana mismo haríamos su proyecto y la última sesión, que sería el día martes, haríamos los temas especiales que les había comentado, ¿no ven? Entonces, el día martes hacemos puro temas especiales de disipadores de energía eh, y, y también vamos a ver algún otro método energético, ¿ya? Son temas que salen fuera del curso, pero mañana continuamos con otro ejercicio y mañana mismo también vamos a hacer el proyecto, ¿ya? Para que ya nos adelantemos al proyecto. Yo generalmente el proyecto suelo resolver. Yo voy a hacer un proyecto pasado, yo lo voy a resolver, todo ya resuelto. Y ustedes lo único que van a hacer es su nuevo proyecto va a tener casi las mismas características, van a tener que hacer las mismas operaciones a seguir, ¿no? Cosa que al final van a ver, si han dado de cuenta, esto es una subrutina nomás que se maneja, ¿no? Una vez que uno ya sepa deducir todo ello, como acá han visto, solamente hacemos una analogía al de un grado de libertad y ahí pues, reemplazamos valores nada más, ¿no? Ya es una subrutina nomás. Por esa razón,
no tiene mucho sentido que no haga el proyecto, ¿no? Prefiero hacerlo y para que ustedes sepan la subrutina y de la misma forma ustedes trabajen en su proyecto, ¿no? El proyecto tomen en cuenta que vale 40% de su nota, pero yo, como les digo, yo lo hago todo el proyecto. Yo lo acabo exclusivamente todo el proyecto y ustedes solamente con otros datos hacen lo mismo. Lo mismo, obviamente sus cálculos van a ser diferentes, ¿no? Ya, así que mañana entonces hacemos su proyecto. Ya, y el día martes los temas especiales y con eso concluiríamos el módulo. Bueno, ingenieros, que les vaya bien y nuevamente mil disculpas por ese corte que habíamos tenido. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Inge, hasta mañana. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.